Fíjese, la pregunta no es en futuro, no es si podrá. El Ya lo señor hizo. Salguana, desde que está en el Congreso de la República, ya ha venido, digamos, desarrollando un conjunto de iniciativas a favor de este tipo de minería. Bueno, la minería ilegal se ha convertido en la caja chica de la gran delincuencia y se ha convertido en un objetivo de las grandes organizaciones criminales nacionales y extranjeras. La droga, el tráfico de cocaína, de marihuana y otros tipos de drogas ya quedó en el olvido. Más práctico es traficar con oro que traficar con drogas en el Perú. Precisamente yo estoy en línea en este momento con el ex viceministro de Gestión Ambiental, el señor José de Chávez, quien seguramente conoce de cerca también toda la problemática que genera la minería ilegal. Así es que le damos la bienvenida al ex ministro de Gestión Ambiental, José de Chávez. ¿Cómo está, don José? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Buenos días, gracias por la invitación. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, más allá de lo que genera la minería ilegal desde el punto de vista económico, sería bueno que usted nos exponga también cuáles son los daños ambientales que vienen ocasionando estas actividades ilícitas. A ver, lo primero es que este estrato de la minería es un estrato que ha crecido enormemente en los últimos años. Siempre se ha hablado de la minería aurífera, la minería de oro, que sin duda es el sector más importante de este tipo de minería informal, minería ilegal. Pero en los últimos años también ha crecido minería informal y en algunos casos abiertamente ilegal de extracción de cobre, de minería no metálica, ¿no? Pero evidentemente la más rentable y la más significativa es la minería aurífera, que hoy en día además goza de precios muy, pero muy altos. La onza de oro está aproximadamente a 2.300, $2.400. A comienzos de siglo, 2001, 2002, estaba a $270, para que tengan una idea de los enormes márgenes de ganancia que hoy en día tiene este sector. Entonces, es un sector que ha crecido, que hace 20 años se hablaba de 4 zonas en el país, se hablaba de Madre de Dios, se hablaba de Puno, se hablaba del Sur Medio y se hablaba de La Libertad, pero hoy en día prácticamente está en la gran mayoría de departamentos del país. Es un sector que controla territorios, es un sector que tiene poder económico, que tiene poder político, y lo estamos viendo en estos días en la elección del próximo presidente del Congreso de la República, ¿no? Claro, Y por supuesto que genera precisamente, impactos muy, muy precisamente importantes, ¿no? en esa línea, don José, la pregunta es la siguiente, ¿no? Efectivamente, el señor Eduardo Salguana podrá favorecer a través del Congreso a estas organizaciones mineras ilegales e informales. Fíjese, la pregunta no es en futuro, no es si podrá. El Ya lo señor hizo. Salguana, desde que está en el Congreso de la República, ya ha venido, digamos, desarrollando un conjunto de iniciativas a favor de este tipo de minería. Se sabe por reportajes periodísticos que el congresista y una asesora de su despacho fueron abogados de un minero informal que ha sido beneficiado por la derogatoria de una norma que buscaba frenar la minería ilegal. El congresista se sabe por el registro de visitas en el Congreso que ha recibido 63 visitas desde enero del 2023 hasta ahora de gremios vinculados a este tipo de actividad. De las normas que el congresista Salguana ha impulsado, varias están referidas a esta actividad. La ley 31989, promovida por el señor Salguana, derogó una disposición de un decreto legislativo que facultaba a la Policía Nacional del Perú a actuar frente a la tendencia ilegal de explosivos por parte de personas que tenían la inscripción suspendida en este registro de formalización minera, lo que se conoce como el REINFO, ¿no? Entonces, claramente esta es una iniciativa que ha buscado favorecer, pero lamentablemente no es la única. La ley 31746, promovida por el señor Salguana, modificó un decreto legislativo con el fin de acreditar constancia de inscripción en este registro para ser proveedor
de la minería, lo cual también es grave, ¿no? Y por último, el señor Salguana, con otros congresistas, ha promovido y aprobado una ley que prorrogó la vigencia del proceso de formalización minera. Entonces, hay otras iniciativas que el señor Salguana ha promovido, algunas todavía están, pero entonces, por eso le decía, claro, siendo presidente del Congreso va a tener muchas mayores Claro, facultades y señor, poderes, señor pero de ya Chávez, la una actuación pregunta. del señor Salguana en el Congreso ha sido favorable a este sector, ¿no? Claro, todo este movimiento a favor de una u otra actividad, obviamente no es gratuita. ¿Qué ha habido atrás de todo esto? ¿Qué ha habido atrás de todo este respaldo, apoyo y legalización de estas actividades? A ver, el señor Salguana, como usted sabe, es congresista por Madre de Dios, ¿no? Ujú. Madre de Dios es un departamento que tiene un solo representante, y Madre de Dios es un buen ejemplo del poder político y la influencia política que este sector de minería informal, y en el caso de Madre de Dios además estamos hablando sobre todo de minería abiertamente ilegal. El límite entre minería informal y legal es bueno precisarlo, digamos. Minería informal es aquella actividad que se desarrollan los mineros sin cumplir con toda la legislación vigente, pero que en el hipotético caso que cumplan con los requisitos, se pueden formalizar. Es decir, no desarrollan su actividad en zonas prohibidas. Ujú. Pero la minería ilegal es la que se desarrolla en zonas prohibidas. Es decir, así los mineros hagan lo que hagan, no se van a poder formalizar porque están desarrollando su actividad en zonas prohibidas. Un ejemplo de zonas prohibidas, por ejemplo, son los cuerpos de agua, ¿no? Las áreas naturales protegidas, los santuarios, etcétera, ¿no? Y Madre de Dios, la gran, digamos, casi la totalidad, el 90% de la actividad minera que se desarrolla en Madre de Dios, es una minería abiertamente ilegal que ha venido deforestando. Y todas las autoridades, las últimas autoridades, como el señor Salguana, congresista de la República, de Madre de Dios, son personajes vinculados a esta actividad y Claro. claramente vinculados, con muchas evidencias. El actual presidente regional de Madre de Dios también es un líder de los mineros ilegales, ¿no? Entonces, Señor están José, utilizando, digamos, el y yo quería espacio hacerle acá político para favorecer esta una actividad. precisión. Usted habla de la minería ilegal y de la minería informal, pero yo le quiero dar otro dato. Mire, por ejemplo, yo vengo de La Libertad. Precisamente se está Sí. viviendo todo este atentado contra santuarios, contra reservas ecológicas, como es el caso, por ejemplo, de un bosque que está ubicado en la provincia de Sánchez Carrego, en Coigobamba, que hasta la fecha no pueden desalojarlo y los ilegales continúan haciendo de las suyas. Pero acá viene la observación que le quería plantear. Al legalizar a mineros a través del Reinfo en el ámbito administrativo, que tengan la documentación y obviamente la inscripción ante la SUNAT, etcétera, etcétera, está permitiendo actualmente que estos mineros ilegales alquilen sus empresas, alquilen sus reinfos a los ilegales. ¿Esta es una práctica nueva o ya se ha venido dando desde antes? Es una práctica que ha crecido, que ha aumentado en los últimos años, pero es una práctica antigua, Uh ¿no? -huh. Mineros, incluso empresas formales que tienen sus concesiones mineras, que no las trabajan completamente Uh y que -huh. las ceden a mineros informales y en algunos casos abiertamente ilegales, ¿no? Lo que ocurre es que eso de repente, usted ha mencionado el caso de La Libertad, De ¿no? Que es un buen Coigobamba. ejemplo Uh de -huh. eso, ¿no? Sí, hay otros casos, la provincia de Patás, por ejemplo, ¿no? Habían empresas formales que lograban acuerdos con mineros informales y le decían, bueno, hagamos un contrato de concesión, yo te cedo mi concesión minera, tú la trabajas y tu producción me la das a mí, con ciertos requisitos, con ciertas exigencias. Hay empresas formales que tenían incluso, eso es público, firmado contratos con pequeños mineros. Pero claro, esta actividad ha crecido tanto, ha explotado, ya no son 300, ahora son 3.000, son 4.000, 5.000, Uh -huh. y además ha crecido acompañada también de mucha violencia, ¿no? Y creo que La Libertad, el ejemplo que usted menciona con mucha propiedad, es precisamente el caso donde vemos que
este tipo de minería está acompañada no solamente de explotación laboral, no solamente de impactos ambientales, sino también del ejercicio de violencia extrema, que es lo que estamos viendo en varias de las provincias de Claro. la libertad, ¿no? Sí, ahora, para terminar, todo esto, toda esta ilegalidad ha ido creciendo por el apoyo probablemente desinteresado del señor Salguana a la minería artesanal, ilegal e informal. A ver, no hay que olvidarnos que el señor Salguana, su candidatura a convertirse en presidente del Congreso está apoyado por 7 bancadas, ¿no? No hay que olvidarnos que su mesa directiva va a estar integrada por Perú Libre, por Fuerza Popular, por supuesto por APP, que es el partido del señor Salguana, por Avanza País, pero además tienen el respaldo de Acción Popular, del Grupo de los Niños, tiene respaldo de Somos Perú, tiene respaldo de otras bancadas. Entonces, la minería informal creo que se da el lujo hoy en día de tener casi una bancada multipartidaria importante, significativa, y forma parte, yo creo, de un proceso de captura de instituciones claves del Estado que empezó en primer lugar en los territorios, pero que hoy en día está en las más altas esferas del Estado peruano y que sin duda alguna todo indica con el poder económico y el poder político que tienen, buscan lograr una mayor presencia. Entonces, el señor Salguana forma parte, yo creo, de ese engranaje que es una evidencia de cómo estas actividades ilegales, ilícitas, están logrando Claro. capturar parte del Estado Señor peruano, José ¿no? de Chávez, yo le agradezco, pero culmino con una reflexión, ¿no? Forma parte de, y los mineros ilegales también tienen una bancada y no creo que sea gratis, ¿no? Seguramente, seguramente, pero bueno, es un tema que hay que mirar y hay que investigar para tener evidencia, pero es una hipótesis totalmente legítima la que usted plantea. Muchas gracias, le agradezco, don José de Chávez, por atendernos. Bueno, son Ustedes, exactamente, siempre. gracias a usted, gracias.